Hola amigos de Géminis, qué alegría, qué bendición estar leyendo para ustedes hoy. Vamos a ver qué mensaje tienen sus guías para el amor y como siempre iniciamos con el mensaje de sus arcángeles para su vida en general. Hoy el arcángel Metatrón te quiere decir lo siguiente. Recuerden que estamos en Alelí Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy renueva energías, te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Miren que nos está diciendo, si te encuentras súper cargado, lo mejor que puedes hacer es descansar espiritualmente, físicamente, y te está diciendo que necesitas como alinear tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Bueno, quiero que ya mismo decretes y escribas en los comentarios lo siguiente. Hoy se renuevan mis energías. Hoy se renuevan mis energías. Hecho está. Porque cuando tú lo decretas, tú lo creas y traes eso desde el plano espiritual a este plano más material, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales. Bueno, para este día de hoy. Tenemos en este momento la lectura de las energías. Veamos qué mensajes hay. Bueno. Y luego vamos a ver qué nos mandan a decir para el amor directamente. Esta lectura es general. Tomen lo que resuene. El resto suéltenlo, libérenlo al universo. Y si quieren una lectura privada de pago, en mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. Busca la armonía cósmica. Miren que esto respecto a la armonía cósmica es mucho el trabajar cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, desintoxicar la mente y hacer procesos espirituales de sanación. Eso es buscar la armonía cósmica, la armonía, el equilibrio en todas las áreas de nuestra existencia, ¿ok? Por otro lado me dice, tu obediencia es poder. Y bueno, tú me dirás, pero ¿obediencia a qué? Obediencia a tus principios, a tus valores y a los acuerdos que hagas contigo mismo, contigo misma para poder como lograr cada uno de tus sueños y de tus metas. Y finalmente te dice, hallarás tu luz interior. Es un proceso, ¿no? Mira lo que te está diciendo. Equilibrio, obediencia con esos contratos o con esos acuerdos o pactos que hagas contigo mismo. Y luego sí vas a encontrar el poder, ¿no? El poder de manifestar, el poder de salir adelante de las situaciones. Entonces, esto te mandan a decir hoy. Bueno, vamos ahora a ver iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la letra U, la letra M o W. Algunos dicen que es W, otros dicen que es U. Como ustedes lo quieran manifestar. Ok, eso no tiene lío. Tenemos la letra N, tenemos la A y una última, la V. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, signos importantes estos días. Tenemos a Capricornio, tenemos Sagitario, tenemos Piscis y tenemos Géminis. Si ambos son Géminis, recuerden guiarse por su signo ascendente. Bueno, quiero que si tienen una persona especial, en este momento digan el nombre de esa persona en su mente. Si quieren saber de economía, pueden ir al especial semanal. Situación actual de algunos de ustedes. Llevan esperando que una relación por fin se les dé bien. Mucha ansiedad por un éxito o mucha ansiedad por una respuesta positiva que tenga que ver con una relación. No podría decir específicamente de qué es esta respuesta porque estas lecturas son generales, pero lo que sí les puedo decir es que se va a dar un cambio para bien. Mira que aquí nos manda a decir que hay dos cosas que tienes que trabajar tanto si estás soltero como si estás en pareja. Confianza y voluntad, la carta del mago.
confianza en ti mismo y voluntad para poder confiar, ¿sí? O sea, si uno no tiene la voluntad de confianza, lógicamente nunca lo va a hacer. Y voluntad de hacer procesos de sanación, me dice, procesos de sanación en pareja individuales. Entonces, nada de ansiedades a trabajar esto. Veo que vienen cambios para los que están en pareja, pero cambios relacionados con esto, con temas de confianza, y son cambios que pues realmente van a ser como positivos. Veamos qué más nos quieren decir nuestros guías respecto a el amor. Esto se viene. Bueno, tú eres la debilidad de una persona, ¿sabes? Sino que no me ha salido aquí el 5 de bastos invertido, pero lo que canalizo es que es una persona bien orgullosa. Sí, entonces siento que es alguien a quien le cuesta muchísimo el tema de aceptar que eres su debilidad. La carta del ermitaño me dice que con esta persona vayas poco a poco. Recuerden que el ermitaño es la misma carta del anciano en otros tarots. Y que siempre nos habla de eso, ¿no? De ir descubriendo, porque aquí hay luz, ¿sí? De ir descubriendo poco a poco realmente qué es lo que esa persona siente por nosotros. Somos, como te digo, más bien eres como su debilidad, pero me habla de ir con prudencia con esta persona. Por eso ya siento, ya veo por qué es la ansiedad. La sota de copas me dice que te reserves ciertos sentimientos, que no le muestres como tanto a esta persona, que esto, digamos, de una u otra manera genera, ¿cómo te digo yo? Ansiedad en la relación, ¿sí? Es que hay relaciones que siento aquí que han ido muy rápido o quieren que vayan más rápido todavía, y eso les genera ansiedad, inseguridad. Sí, no hay como seguridad de si realmente, esta persona sabe que tú le gustas, que le gustas muchísimo, pero si tú no le das tanto, no le entregas tanto, si le bajas un poquito a la velocidad, o más bien como esa seguridad de tenerte allí en la palma de la mano, créeme que esa persona te va a valorar más. Ya veo que el trabajo de confianza y de voluntad debe ser hacia ti mismo. Muchas veces vamos como entregando muy rápido, como por el afán o el miedo de que de pronto esa otra persona se nos vaya a ir de nuestra vida, y no es así. O sea, lo que va a ser para ti, va a ser para ti. Vamos a ver qué más nos dice. La reina de oros, invertida. No descuides proyectos, sueños o negocios por andar muy embelesado o embelesada con temas de amor, porque podría alguna persona por allí como estarte jugando una mala pasada. Entonces mucho cuidado con esto. Sí, mira, nuevamente una carta que nos habla como del oculto, de gente que no se revela realmente como es. Nos habla la carta de la suma sacerdotisa invertida, ¿listo? La carta del caballero de oros me dice que no, que igualmente, tú estás conquistando el corazón de esta persona. Ve despacio, ve haciendo las cosas bien, enfócate, deja de prestarle tanta atención netamente a esta área de tu vida y enfócate también en tus estudios, en tus trabajos, en tus negocios. Confía en ti, en tu trabajo, en tus cosas. No le muestres tanto interés a esta persona. Ve conociendo poco a poco realmente sus intenciones. No muestres tanto. Eso me dice, diles que no muestren tanto. Bueno, veamos qué nos dice el oráculo hoy. La carta del trono, tu potencial es infinito. Mira que nuevamente es como que te invita a creer en ti, a sacar lo mejor de ti, a dar lo mejor de ti, y que no te enfoques tanto. Es que siento que algunos de ustedes han vuelto la relación como el centro del universo y te está diciendo mucho cuidado. De hecho, me dice que algunos de ustedes, sus amigos,
sus familiares también les han dicho lo mismo, que desde que estás con fulanito perencejencito, estás como tan embelesado en eso y la cosa va tan rápida que te has olvidado de tus sueños, de tus metas, que te desconocen, les han dicho algunos. Mira, dice la carta del Faro, no pongas en duda tu valor, no dependas, que tu valor no dependa de otra persona, que tu valor netamente dependa de ti. ¿Ok? Bueno, recuerda suscribirte a Instagram, a Facebook, a TikTok, a YouTube. Ve a tu signo ascendente y si no le conoces, ve a Libra, ¿ok? Quédate en la meditación porque es la meditación de la semana para subir tu vibración y que comiences a traer muchísimas cosas y mejores para tu vida. Bendiciones, amén. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.